Muy buenos días, amigos, hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook. Que Dios les bendiga. La Iglesia Bautista La Romana les da la bienvenida, esperando que a través de sus programas, sus vidas puedan ser bendecidas a través de nuestros cánticos, a través de nuestra predicación. Bien, vamos a orar para dar inicio a nuestro programa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu gran misericordia con que nos amaste, Señor, enviando a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque tú nos salvaste, porque nos elegiste antes de la fundación del mundo, Señor, y porque hoy gozamos de una esperanza, Señor, de que vamos a pasar una vida eterna contigo allá en gloria, Señor. Esperamos, Señor, que en el día de hoy las almas puedan ser salvas a través de la predicación de tu palabra, Señor. Los hermanos que están turbados puedan tener esperanza, puedan ver a través de tu palabra, Señor, estas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, pedimos que tú diriges este tiempo y sea de bendición a la vida de cada hermano. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tener un himno de parte de una hermana muy especial en nuestra iglesia y esperamos que puedan disfrutarlo y sea de bendición a sus vidas. Ante el trono celestial. Bien, después de escuchar esta hermosa alabanza ante el trono celestial,
Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 9 para tener una breve lectura de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 33 hasta el verso 37. Marcos capítulo 9, verso 33 hasta el verso 37. Bien, la palabra de Dios nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bien, damos gracias a nuestro Dios por su palabra leída. Vamos ahora a tener otro himno por otra hermana sumamente especial en nuestra iglesia. Y luego, después de este himno, pasará el pastor para tener el tiempo de la predicación. Mi valor está solo en Buenos días, el Señor les bendiga. Es rico volvernos a ver en este domingo, primer día de la semana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que están otra vez conectados con nosotros a través de la tecnología de YouTube y que podamos compartir y adorar al Señor a pesar de las limitaciones geográficas y de acercamiento que tenemos a causa de este tiempo que el Señor ha permitido que la humanidad pueda vivir. Esta pandemia que nos ha afectado a todos de alguna manera, forma o grado, pero qué bueno que de todas maneras podemos adorar en nuestras casas como familia y podemos escuchar junto un mismo sermón, podemos escuchar la palabra de Dios. Quiero, antes de entrar a la predicación de este domingo, pedir por favor a todos los hermanos y amigos que están entrando al chat y están comentando, como les dije el domingo antes pasado, realmente algunos nos han hecho la referencia de que los comentarios, las preguntas, las observaciones durante el tiempo de la predicación se puede tornar como un motivo de distracción, cosa que no queremos. Queremos que estemos atentos, escuchando reverente, atentamente la palabra de Dios, y queremos pedirle por favor a los hermanos y amigos que durante el tiempo de la predicación se abstengan de comentar en el chat y que lo pueden hacer antes de o lo pueden hacer después de. Y si usted quiere alguna pregunta, alguna inquietud que tiene que yo pueda responder con mucho amor, con mucha disposición, podemos hacerlo, pero después de, por favor, para que podamos mantener la concentración en la predicación de la palabra del Señor en este momento, y no solo a través del chat. Yo di mi número particular de celular también, di mi correo, y que estamos en la mejor disposición de hacerlo. Muchas gracias por su colaboración. El hermano Américo nos leyó la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 33, donde yo les pido venir en sus Biblias. Marcos capítulo 9, leímos desde el versículo 33 hasta el 37. Aquí vemos, estoy siguiendo a Cristo en Marcos, con los ojos de Marcos, con la pluma de Marcos, inspirada por el Espíritu Santo. Estamos viendo cada acción que él hizo en su vida terrenal, o no cada acción, la que registra el Espíritu Santo y este Evangelio. Y es interesante seguir de manera cronológica y atento a Cristo. Hoy más que nunca necesitamos mirarle a Él, verle a Él, qué hacía, cómo se conducía, su carácter, cuáles eran sus decisiones, cómo Él se ajustaba a la Sagrada Escritura, a la voluntad del Padre, a la guianza del Espíritu.
Y si usted recuerda conmigo, los eventos que precedieron a este pasaje son eventos que tienen que ver, por ejemplo, con su transfiguración, con la sanidad del joven endemoniado, con él declararles a ellos la necesidad de ir a Jerusalén para morir, la reacción de ellos de realmente algunos estar asustados, otros dar la callada por respuesta, otros no entender conforme narran los evangelios sinópticos en este pasaje. Y ahora Cristo, que ya ha llegado, ha bajado un poco del norte y está en Galilea, Él se encuentra, va hacia Capernaum en el versículo 33. Y Capernaum era, por así decirlo, el lugar principal donde Cristo desarrolló su ministerio terrenal. Allí estaba la casa de Pedro, allí vivía Pedro. Y cuando vemos que en este versículo 33 la palabra de Dios nos dice que llegó a Capernaum y cuando estaba en casa, lo más probable que era en la casa del apóstol Pedro, que él estaba en este momento. Y él había notado, muy probable Cristo va con el corazón cargado, está sobre su alma gravitando en este momento todo el peso de lo que le espera en Jerusalén. Y aunque esto se da unos meses antes de su vida, es muy probable que esta sea la última ocasión en que él va a visitar a Capernaum. No va a volver más a este lugar. De allí él se va a dirigir a Jerusalén, en otra región de la nación, y allí va a ser el ocaso de su vida. Allí, como predicamos el domingo en la mañana pasado, el Padre le entregaría, Judas le entregaría, Él se entregaría a la muerte por ti y por mí para salvarnos y darnos perdón y darnos la vida. Y Cristo sabe que va a abandonar el hogar en Capernaum, no regresará, es un pasaje de ida sin regreso, es ir a la ciudad de irá y no volverá, es emprender un largo viaje con solo de ida el pasaje. Y el Señor aquí, según nosotros podemos ver, los discípulos en el camino tenían una disputa. Y la palabra disputar lo que significa es luchar por algo que tú deseas y que otro también aspira. Eso es lo que significa el término disputar, luchar por algo que tú deseas tener y que otro también, y que por lo tanto se crea una rivalidad o competencia entre las personas que aspiran a lo mismo, a obtener un bien, a obtener un cargo. Y como nosotros podemos ver en este pasaje, ellos estaban en el versículo 34, en el versículo 33, leo, él le pregunta cuando llegan a la casa, ¿qué disputabais mientras venían en el camino? ¿Por qué discutían? Y algo asombroso es que acabamos de estar en una escena en el versículo 32, donde Cristo le da una declaración y ellos tuvieron miedo de preguntarle, se quedaron callados. Y ahora inmediatamente Cristo le hace una pregunta y ahora ellos tienen temor de responder. En ambos casos, en el primer lugar tuvieron temor de preguntarle en el versículo 32 y en el versículo 34 tuvieron temor de responderle. El temor se estaba apoderando del corazón de los discípulos porque todas las escenas que ellos iban a vivir al lado de Jesús en este momento, a partir de esta ocasión, eran escenas determinantes para la eternidad. El evento más extraordinario, el evento de mayor magnitud, de mayor grandeza, nobleza, de mayor trascendencia e importancia se estaba a punto de efectuar. La muerte de Cristo, amigo que me escucha, hermano que me escucha, es el evento más trascendental, junto con su resurrección y su nacimiento, que esta humana raza haya vivido en el pasado, esté viviendo en el presente y vaya a vivir en el futuro. Nada en esta vida tiene más importancia o trascendencia que el evento que está a punto de ocurrir unos meses después en Jerusalén, que es su muerte. Es decir, que Dios murió. Es decir, que el creador y sustentador del universo gustó la muerte. Es decir, que el ser que da vida a todos, Él pierde, Él entrega la de Él. Es decir, que de todas las muertes que han ocurrido desde Adán hasta nuestros días y las que ocurrirán en un futuro, esta es la muerte que marca el rumbo de la raza humana. Esta es la muerte que fue más predicha, que fue más profetizada. Esta es la muerte que la raza humana esperaba, porque cuando se introdujo el pecado en la raza humana,
El pecado mató a todos, pero no podía matar a este hombre, a este Hijo del Hombre que se había encarnado, y Él le entrega su vida a la muerte. Él gustó la muerte por nosotros, y cuando Él le pregunta a ellos qué disputaban, qué discutían, por qué contendían en el camino, ellos no se atreven a responderle, porque ellos sabían en su corazón que el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría se habían apoderado de su ser, y cuando deberían estar haciendo causa común, siendo empático con su Salvador, ellos están egoísta, egolátrica y egocéntricamente pensando quién de ellos sería el mayor. Pero ¿el mayor de qué? ¿O el mayor dónde? ¿El mayor por qué? ¿Qué es lo que implica esta disputa que tenían los discípulos? Bueno, si usted ve un versículo como Lucas 19:11, los discípulos esperaban que el reino de Dios, de Cristo, se iba a manifestar ya. Sobre todo porque Cristo va a Jerusalén. Y aunque Él le ha dicho y requete dicho que va a morir, y que Él, antes de tener una corona de rey, va a tener una corona de espina de un pecador cargando los pecados de todos nosotros, su entendimiento, su dureza y su ceguera, su miopía espiritual no le daba a entender que, como dice Marcos 10:45, que es el versículo central de este evangelio, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué? Porque Lucas 19:11 nos dice a nosotros que, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo en parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Su apego a la gloria terrenal, al deseo de la grandeza, al deseo de gobernar, era tanto que le enceguecía el alma y el corazón y la conciencia y las entrañas, y no les dejaba ver lo que Cristo, según dice Marcos capítulo 8, les había hablado ya claramente. ¿Qué dice Marcos en su capítulo 8? Mire conmigo, por favor. Dice que Cristo le dijo ya claramente. ¿Qué le dijo claramente? Que él iba a morir. Marcos 8:32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué le decía claramente? Voy a Jerusalén, voy a morir. Pero su deseo de estar apegado a este reino, su mala interpretación de las Escrituras, toda mala interpretación de las Escrituras nos lleva a errar. Nos lleva entonces a tener actitudes incorrectas, esperanza, perspectiva de vida incorrecta. Y de ahí la urgente necesidad de que nosotros, por el Espíritu, podamos interpretar cada verdad, cada promesa, cada precepto, cada mandamiento, cada ley, cada ordenanza y cada enseñanza de la palabra de Dios de manera correcta. Y eso solo se puede por la luz del Espíritu, por la iluminación del Espíritu, por la guía del Espíritu, por la enseñanza del Espíritu. Y estos hombres, que deberían ser los que entendían toda verdad, porque toda parábola le fue explicada, toda verdad le fue revelada, tuvieron a Dios encarnado, no solo transmitiéndole de manera verbal las verdades de la Biblia, sino modelándole por vivencia, por experiencia, por decisiones, por acciones. Ellos contemplaban a Cristo a cada instante en su vida actuar. Ellos podían entender. Cristo les dijo, ustedes tienen un privilegio que profetas desearon tener y no tuvieron. Profetas desearon ver y no vieron. Profetas desearon oír y no oyeron. Profetas desearon vivir y no vivieron. Pero aún así, vemos aquí el corazón de estos discípulos disputando entre ellos un lugar que solamente es de Cristo. Ellos se disputaban quién de ellos sería el mayor, quién de ellos sería el mejor, quién de ellos sería el primero y quién de ellos sería el más grande. Y eso es un lugar que no hay que discutirlo, porque eso está reservado para quien se lo merece. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, ¿por qué ellos están luchando de manera intestina entre ellos, los seguidores más cercanos de Cristo, los que han tenido privilegios inmensos de saber quién es Él y la gloria que le coronaba? ¿Por qué ellos están disputando quién sería el mayor? ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen de querer estar por encima de los demás? Amigo, hermano que nos escucha, que nos ves, aquí tengo que remontarme muchos años en las salas del tiempo, a años pretéritos, cuando la raza nace, cuando aún era joven. ¿Y qué pasó en el origen mismo
en la creación de nosotros los hombres. Tengo que explicar una mirada a nuestro pasado, muy pasado, por qué los discípulos en un momento que deberían entender la verdad, ser fiel al maestro, estar humillados, ser empático, estar orando, buscando al Señor, fortaleciendo al Señor en momentos de dura aflicción, en que Él está contemplando la vía dolorosa que prontamente ha de transitar, la cruz que ha de cargar, la corona que lo ha de coronar. Ellos están pensando quién de ellos sería el mayor. Vamos a entender el corazón de los discípulos, porque quien les habla, quienes oyen, quienes ven, no tienen un corazón diferente a estos discípulos, lamentablemente debo decir. ¿Por qué en un momento como este los discípulos están en una disputa tan necia, tan loca, tan desviada? El origen de la raza, las escrituras, el Espíritu Santo nos da la respuesta. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, la Biblia dice en Génesis 3, versículos 26 y 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Satanás tienta a Eva, le dice, seréis igual a Dios. Si ustedes pecan, si ustedes desobedecen, serán igual a Dios. Pero Satanás, ya Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo que tú me estás proponiendo? Ser igual a Dios. ¿Qué cosa que Dios tenía que darme se reservó para sí? Y Satanás le dice, Dios es egoísta. Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol prohibido, les serán abiertos sus ojos y serán igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo la criatura podrá ser igual al Creador? ¿Cuándo lo creado podrá ser igual a su Creador? ¿Cuándo es que el hombre va a poder ser semejante? Esta misma mentira fue la que Satanás compró en su alma cuando él pecó contra Dios. Él dijo, subiré a lo alto, a las alturas y junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y aquí está la triste verdad, la gran verdad de por qué los discípulos, en un momento en que deberían estar haciendo empatía agónica en oración con el Salvador, ellos están disputando entre sí un reino que ellos esperaban sería inminente en su venida, y ellos querían, como todos los seres humanos, ser el primero, ser el mejor, ser el más grande y ser el mayor. Amigo, este pecado de la egolatría, este pecado del egoísmo y del egocentrismo está en el corazón de todos los seres humanos desde que el pecado entró a la raza humana. Como decía Martín Lutero, el gran reformador, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y el pecado de la idolatría nos hace a nosotros buscar fuera de Dios lo que solamente Dios nos puede dar. El pecado de la idolatría nos hace a nosotros pensar y nos enceguece, al igual que la incredulidad y el egoísmo, que no es más que otra expresión de la idolatría. Estos hombres no llegan a entender que ellos realmente están con el corazón torcido, con la mente enceguecida, con la voluntad yendo en sentido de esclavitud y con los afectos extraviados, que deberían estar en establecer el reino, en exaltar a Cristo, en confirmar la verdad, y ellos estaban preguntándose quién de ellos sería el mayor. Hay tres maneras en que la idolatría se ha manifestado en la raza humana. En los tiempos muy pasados, la idolatría adquirió una expresión que era muy arcaica, que era tratar de hacer una imagen de Dios y en esa imagen de Dios postrarse y adorarlo. Y Dios en las tablas del Decálogo prohíbe hacerse imagen de Él. Pero en tiempo moderno hay tres formas, tres maneras, tres grados en que la idolatría tiene su expresión más perversa, más degradante, más corrupta, más vuelta a carroña. Cuando nosotros vemos un versículo, cuando nosotros vamos a la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 23, donde le pido usar su Biblia, nosotros podemos ver que una de las expresiones más groseras de la idolatría es cuando yo adoro a algo o a alguien que no es Dios y lo elevo a esa persona o esa cosa a la posición de Dios. Romanos 1:23 dice, escuche esto, ponga su corazón. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de reptiles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, el hombre tomó algún elemento de la creación o al hombre mismo o algo de los objetos creados y lo elevó a la condición de Dios.
La idolatría moderna no es hacerle una imagen de quién es Dios, y eso se practica modernamente, pero eso cada vez está más desfasado, cada vez está saliendo más de la práctica humana, y ahora lo que el hombre hace es coger parte de lo creado, aún al mismo hombre, y elevar al hombre por encima de Dios o ponerlo al lado de Dios. Eso es lo que hace el humanismo como filosofía. ¿Qué es lo que trató de hacer el humanismo? Tratar de poner al hombre, al ser humano, como el eje central de la existencia humana. Esa filosofía motiva, estimula, cultiva, arenga, anima a la gente a sentirse que ellos son el centro del universo, la última Coca-Cola del desierto. Que el hombre o cualquier cosa que el hombre haga. Amigo, antes había que hacer una imagen de un Dios invisible. Ahora nosotros hacemos de un ídolo de nuestro celular, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestra profesión, de nuestros títulos, de nuestra posición en la empresa, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Hacemos un ídolo de cualquier cosa. Elevamos esas personas o esas cosas a la altura de Dios. Y esta es una expresión, una expresión muy loca, muy depravada de la idolatría humana. Pero no solamente nosotros idolatramos en el sentido de que elevamos a criaturas y a objetos al lugar de Dios en nuestras vidas. Otra forma de que nosotros hemos idolatrado y practicamos la idolatría no es solamente elevar a la criatura igual al Creador, sino bajar al Creador por debajo de la criatura. Si usted ve a Romanos 1:25, yo quiero que usted vea Romanos 1:25 conmigo. Dice esto: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es que nosotros hacemos los ídolos de los artistas, de los deportistas, de los políticos, de los dones, de los talentos que Dios ha dado a los hombres, de las oportunidades. El corazón humano se volvió una fábrica de ídolos. Al nosotros no adorar y hacer de nuestro corazón un altar para adorar al único Dios verdadero, estamos tratando locamente de buscar posición, de buscar grandeza o de tres sentidos que han estado gobernando la humanidad luego que el pecado entró, que es el sentido de seguridad, el sentido de dignidad y el sentido de felicidad. Nosotros andamos buscando fuera de Dios el sentirnos felices, el sentirnos seguros y el sentirnos dignos. Y cuando Satanás le dice al hombre, seréis igual a Dios, le está diciendo, tú vas a tener una altura, una nobleza, una posición de tal grandeza que tú no vas a necesitar a Dios, porque Dios es el único ser que es autosuficiente y que no necesita de nadie. Tú vas a ser igual a Dios. Y ahora vamos por la vida buscando dignidad, seguridad y felicidad, esos tres sentidos de la vida, de manera idolátrica, fuera de cosas que no es Dios, el único Dios verdadero. Y por eso nosotros ahora no solamente hemos exaltado al hombre, sino que hemos rebajado a Dios. Y es que eso es lo que tiene que suceder. Si yo no pongo a Dios en el trono donde Él está, donde debe estar en el trono de mi vida, entonces hay personas que subiré, hay cosas que subiré, hay logros que subiré, hay intereses que subiré y lo pondré en el lugar de Dios, aún sea yo mismo, porque la tercera expresión y la más grosera de la idolatría no es solamente exaltar a la criatura igual o por encima del Creador, ni rebajar al Creador por debajo de la criatura. ¿Sabe cuál es la expresión más grosera de la idolatría? La egolatría. La egolatría es que yo hago de mí mi Dios. ¿Qué es lo que yo busco en la vida? Sentirme bien yo, ser feliz yo, ser el primero yo, ser el más grande yo, ser el mejor yo, ser el más poderoso yo, ser el más aplaudido yo, ser el más exitoso yo, ser el más reconocido yo, ser el más sabio yo, ser el más inteligente yo, ser el que tiene más poder yo. Y la egolatría, mire lo que dice conmigo, por favor, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Y aunque me he ido muy lejos y muy distante para explicar el por qué los discípulos en un momento en que ellos deberían estar haciendo causa común con el Salvador, están luchando por ser el más grande. Hermanos y amigos, estos pecados son los que dividen a una iglesia, son los que dividen a una familia, son los que matan a una nación. Usted ve la pugna política que tenemos en nuestro país y que se dio a raíz de nuestro presidente intentar reelegirse y a raíz del expresidente Leonel impedirlo y Luis Abinader por un lado y todo lo demás. ¿Sabe qué es lo que está detrás de todo eso? Ellos se están disputando entre sí quién de ellos será el mayor. Ellos no están disputando quién le va a servir más a este pueblo, ni quién puede más exaltar a Dios, ni quién puede ser más un instrumento para la gloria de Dios y el bien de su prójimo. No, esa no es la disputa. Nadie paga ni invierte millones de pesos para que te dejen servir. Nadie paga en publicidad millones y millones de pesos. Nadie compra periodistas para que hablen bien o hablen mal por el gran deseo, la gran pasión, la gran convicción de servir. Como vamos a ver más adelante cuando veamos la ley del reino y cuando veamos el único nombre que debe ser exaltado en el reino, vamos a entender qué está detrás del corazón de Leonel Fernández, de Danilo Vendida, de Luis Abinader, del otro, qué es realmente lo que está en mi corazón. No me voy a ir tan lejos como pensar en ello, me voy a quedar tan cerca como hablar de mí mismo y de ustedes los que me escuchan. Este es un mar común porque el corazón del problema es el problema del corazón. Es que todos tenemos ese apego idolátrico por cosas que no deberíamos tener. Si nosotros los cristianos nos dedicáramos a amar al Señor y nos dedicáramos a servir a nuestro prójimo, el cristianismo progresaría mucho más de lo que lo está haciendo. Pero según dice Filipenses, dice, porque a ninguno tengo que tan sinceramente se interese por lo de Cristo, sino que cada uno busca lo suyo propio, la idolatría. Los dos principales enemigos que tiene la unidad son el orgullo y el egoísmo. Y los dos principales amigos que tiene la unidad son el amor y la humildad. Así es que, si queremos contestar por qué razón, por qué motivo estos discípulos, al igual que Ramón Castro, al igual que tú y que yo, tenemos estas luchas intestinas, estas luchas porque queremos ser el mejor, el mayor, el primero y el más grande, y eso todo lo deseamos en alguna medida, en algún ámbito, de alguna forma, en algún grado. Usted me dirá, no, pero yo no tengo deseo de ser el jefe en mi trabajo, ni de ser el alcalde de esta ciudad, ni de ser el presidente de la república, ni de ser senador, ni siquiera yo quiero ser un primer ministro, ni nada de eso. Sí, pero hay que ver en los ámbitos que en tu vida te interesa, si tú te quedas siendo el último. A lo mejor no te interese como político. Es más, traigámoslos más cerca, acerquemos más la cámara a nuestros corazones y pensemos en nuestras iglesias locales. En nosotros se dan pugnas internas en las iglesias porque nosotros queremos ser el que preside o el que manda o al que reconoce o al que salta o al que está en los primeros lugares. De hecho, vamos a ver un pasaje en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, que usted se va a sorprender a pesar de que Cristo corrige este pecado. Pero antes de ir allí, yo quiero, hermano y amigo, recordarte que debemos checar nuestros corazones, porque nosotros también, de alguna manera, en algún ámbito, nosotros queremos que nuestra opinión sea la más valorada, la más aceptada. Nosotros también queremos ser el primero, a lo mejor es en el ámbito del hogar, en calidad de hijo. Nosotros también quizás en la escuela o con los amigos, con mi círculo más íntimo. Y todos nosotros luchamos con este pecado que estaban luchando estos discípulos que debiendo estar al lado del Salvador, estaban queriendo colocarse en la posición del Redentor. Yo quiero pasar ahora que veamos en los versículos subsiguientes 34 y 35, ¿por qué razón? ¿Cómo Cristo responde a esta mala actitud de los discípulos diciendo que en su reino hay dos leyes que conducen a la grandeza? Que todo aquel que quiera ser el primero, el más grande, el mejor,
el mayor en el reino de los cielos, debe guiar su vida y sus acciones, las intenciones y las acciones de su corazón, bajo dos reglas, bajo dos principios que son reglas inmutables de cómo se crece y se enaltece a un pequeño en el reino de los cielos. Y si usted ve conmigo en Marcos capítulo 9, versículos 34 y 35, como ellos disputaban en el camino de quién de ellos sería el mayor, no se atreven a contestar. En el versículo 34 dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién de ellos sería el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí están las dos grandes leyes del reino de cómo llegar a la grandeza. Es la humildad y el servicio. La humildad y el servicio. Y Cristo da lo que se llama, en recursos educativos, una enseñanza objetiva, que es usted coger en su entorno los elementos que ustedes tienen y usarlo como un medio para ilustrar el concepto o la verdad que usted quiere transmitir. Una lección objetiva, Cristo da. Y en esta lección objetiva, Él toma a un niñito pequeñito. Y es interesante cómo Cristo toma a este niño como modelo de humildad. Y para poder entender esto, que Cristo está tomando al niño como modelo de humildad, nosotros tenemos que ir a los pasajes paralelos. Recuerde que pasajes paralelos de Marcos 9 son Lucas 9 y Mateo 18. Venga conmigo a Mateo 18, versos 3 y 4. Voy a leerlo desde el 1. Y note por qué Cristo toma a un niño para darle a ellos una lección objetiva de cómo se llega un pequeño a ser grande, cómo se lleva un postrero a ser el primero, cómo uno que está debajo es colocado arriba en el reino de los cielos. Dice Mateo 18, verso 1, léalo conmigo, use su Biblia. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el versículo 4 explica claramente cuál es el motivo de tomar al niño en la lección. Da la lección objetiva, dice el verso 4. Así que cualquiera que no se humille como este niño, ese es el mayor. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué quería enseñarle Cristo? Que la norma en el reino de los cielos para poder alcanzar la grandeza, la exaltación, para poder ser el primero, para poder estar arriba, para poder tener una posición elevada, es vivir humildemente. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos enseña que una ley, un mandato, una regla, un principio, una norma, un precepto que hay en el reino de Dios para alcanzar la grandeza es la humildad? Porque para el Señor la forma que nosotros podemos crecer es siendo humilde. Y cuando yo soy humilde, yo no quiero ser el primero, no quiero ser el mayor, no quiero ser el más grande, yo no quiero ser el mejor. La humildad es esa virtud cristiana que nos concede el Espíritu Santo de nosotros, como dice Romanos capítulo 12, que cuando yo me considero a mí mismo, considero a los demás como mejor o mayor que yo. Cuando yo me taso o me autovaloro a mí mismo, yo considero que soy un siervo de los demás, que ellos están por encima de mí, que ellos son más dignos que yo de cualquier cosa al merecer. Y a nosotros no se nos enseña a cultivar la autoestima, a tener una valoración y un amor y un reconocimiento propio de nosotros. Cristo nos enseña exactamente lo contrario. Cristo nos enseña que nosotros deberíamos considerar a los hombres, a cualquier ser humano por encima de nosotros, y lejos de mandarnos a cultivar la autoestima, nos manda a cultivar la humildad y el dominio propio. La sumisión. Para el Señor, alguien es grande. Para Dios, alguien está elevado. Dios se encumbra, Dios se exalta, Dios magnifica, Dios reconoce a aquellos que se humillan. Y no hay nada más preciado para Dios que la humildad. Y no hay nada que Dios desprecie más que el orgullo. Por eso la Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Porque Dios no quiere nada con el orgulloso. Y nosotros podemos ver, mis hermanos y mi amigo, en mismo Mateo capítulo 11, si usted viene un poquito más atrás, que Cristo
Después de corregir a estas ciudades donde él hizo muchos milagros y que no se arrepintieron, él alaba al Padre en el versículo 25 de Mateo 11. Él toma aquí a Mateo 11, 25 y él alaba, exalta, bendice al Padre por su sabiduría y porque esta sabiduría la escondió de los sabios y de los entendidos, de los que se creían grandes en su conocimiento, y la reveló ¿a quién? A los niños. Humildad, sencillez de corazón. Y luego que Cristo dice esto, dice que al Padre le agradó y que a Él le ha sido dado el manifestar al Padre y al Padre manifestar al Hijo, y esto a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego hace un llamado a sus oyentes y le dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y en el versículo 29 el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Una ley del reino para alcanzar la grandeza es hacerse pequeño. Una ley del reino para yo crecer en posición, en estatus, en estimación, es ser humilde, no procurar atraer la atención de la gente hacia mí, no buscar la vanagloria de la vida. Si realmente quieres crecer en el reino, tienes que ir por la vida con un corazón que solo persigue y prosigue la exaltación de Cristo, el que Él sea amado, el que Él sea reconocido, aun esto sea a costa de nuestra propia humillación. Como Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Así que, mis hermanos y amigos que nos escuchan, una ley del reino para llegar a ser grande es hacernos como niños. ¿Sabe? Es interesante que los pasajes paralelos de Mateo, Marcos y Lucas dicen 4 cosas que Cristo hizo con el niño, que si usted lo lee en Marcos no se ven todas. En Mateo dice que lo llamó. A más de que lo llamó, dice que lo puso en medio. Y Lucas y Marcos añaden que después que lo puso en medio, dice que lo puso a su lado, y después de ponerlo a su lado lo cargó en sus brazos. Y Cristo dijo: y cualquiera que no se hace como este niño. ¿Y cómo es ese niño? Ese no es un niño como los demás, sí, como este niño. Ahora, si Cristo, cuando Él hace esto, recuerdan que la Biblia dice que Cristo se sentó. Por tanto, si Cristo podía cargar al niño estando sentado, el niño era bastante pequeño. Si Cristo podía estando sentado, y déjeme decirle que el sentarse era una posición que adquirían los rabinos cuando iban a dar cátedra, cuando iban a enseñar. Vaya a Mateo capítulo 23 y usted va a ver que Cristo dice: en la cátedra de Moisés se sientan los rabinos. Esa era una postura: ven, te voy a enseñar, te voy a instruir. Pero dice que Cristo llamó al niño, lo puso en medio, lo puso a su lado y luego lo cargó. El niño era muy pequeñito. ¿Y por qué yo destaco esos detalles que dan los 3 evangelistas sobre llamar, poner en medio, poner a su lado y cargar? Porque si el niño era tan pequeño que Cristo lo podía cargar estando sentado, eso quiere decir que los niños, cuando están pequeños, si son pecadores, no voy aquí a hacer un paradigma del niño como si no fuera un pecador, necesitan salvación igual que todo pecador. Pero en esa etapa de la vida, cuando usted es tan pequeñito que alguien sentado te puede cargar, quiere decir que tú eres un ser dependiente, sumiso, que necesita provisión, protección y guía. Y ese corazón así representa la humildad. Y Cristo dice: y cualquiera que no se hace como este niño, en esta etapa, en esta condición, que yo lo llamo y viene, que yo lo pongo en el medio y se coloca, que yo lo pongo a mi lado y se queda ahí, y que yo lo tomo en mi brazo y se queda. Este niño es dependiente, no es autosuficiente, necesita protección, necesita provisión, necesita guía. Él no puede autovalerse. Cualquiera que no tenga ese corazón de humildad no puede crecer, no puede ser el mayor en el reino de los cielos. Porque una ley que es imprescindible, un requisito sine qua non en el reino del cual Cristo es el rey, es ser humilde. Pero ser humilde no es suficiente para crecer en el reino. Es quizá el primer eslabón, es esencial. El otro elemento esencial, hermanos y amigos,
que nos lleva a nosotros a crecer en la ley, en el reino, es el servicio a los demás. Yo quiero que usted vea conmigo la importancia de esto que acabamos de decir. ¿Qué dice Marcos 9? Vuelva conmigo a Marcos 9. Marcos capítulo 9. En su versículo 35, entonces él se sentó y llamando a los 12 les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todos. No hay una escalera ni un trampolín que empuje a mayor velocidad a alguien a subir en estatus y en grandeza en el reino de los cielos que ser un servidor, un siervo de los demás. No hay una forma de ascender más vertiginosamente, más aceleradamente, más rápidamente en el reino de los cielos que servir a los demás. Y los demás son todos, tu prójimo, cualquier ser humano, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, en tu nación, donde el Señor te lleve. Los cristianos somos siervos. Algo que debe caracterizar a cada cristiano es el servicio. Pablo, cuando está enseñando la verdad del servicio en la vida de un cristiano, en Filipenses capítulo 2, él nos da el modelo y el patrón a seguir. Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no sean orgullosos, sean humildes. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál dijimos que era la primera regla para ascender en el reino de los cielos? La humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoísta, egolátrico ni egocéntrico, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo también en Cristo Jesús? El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí aparecen otra vez la humildad y el servicio juntos. No hay manera de ser humilde sin que esto no te lleve a servir. La esencia misma de la humildad nos hace siervo de Dios y siervo de los hombres. Nos lleva a procurar su bien, nos lleva a estar a su disposición. Hermanos, los gobernantes, cuando quieren hacerse grandes en medio de nosotros, nos prometen servicio, ayuda. Si usted nota, aquí Cristo se despojó a sí mismo, se tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del cruz, por lo cual también Dios lo exaltó. Ven que el camino a la grandeza en el reino de los cielos es la humildad y el servicio. Aquí lo podemos ver, están los dos bien reafirmados, humildad y servicio. Y aunque Cristo se humilló, aunque Cristo sirvió como ningún otro, por lo cual también la medida de su humillación y su degradación y su servicio fue proporcional en la medida de su exaltación, porque una ley del reino es humillación, exaltación, humillación, exaltación. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? Entonces el Padre lo exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre de Jesús, que se humilló y se dobló y se inclinó y se degradó a servirle a todo, entonces toda rodilla ahora se doble delante de este que se humilló y sirvió hasta la muerte y hasta la sangre con su propia vida. Y le dio un nombre único, sobre todo nombre, único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, en el cual tú que me escuchas puedes alcanzar salvación. Esa humillación y ese servicio de Cristo en la cruz es lo único que te lleva a ti y a mí al cielo. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos y amigos. Por tanto, nosotros podemos concluir en este punto, hermanos y amigos que nos ven y nos oyen a través de la magia de la internet, de YouTube y otros medios y Facebook, de las redes sociales. Nosotros podemos concluir que en el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. El que quiera ser el primero tiene que convertirse en el último. El que quiera ser el mejor tiene que degradarse a lo peor. El que quiera ser el más grande tiene que hacerse el más pequeño. El que quiera ser el más importante tiene que hacerse insignificante. El que quiera hacerse Señor tiene que ser el siervo. El que quiera ganar debe perder
El que quiere estar delante tiene que quedarse detrás. El que quiere estar exaltado tiene que ser humillado. Y el que quiere estar más alto tiene que quedarse lo más bajo posible. Eso es lo que Cristo está enseñando. Es muy sencillo lo que Él nos está enseñando, lo que Él te enseña a ti, lo que Él me enseña a mí. Yo he dicho a esta iglesia que los pastores ahora se nos tienen como líderes. Y la concepción moderna de líder es que nosotros somos gerentes. Y el gerente es la persona que tiene más poder concentrado en una empresa. Es la persona que preside. Y por tanto esa posición está adornada de privilegios. Es una persona a quien se le sirve, que tiene siervo debajo de él. Y el concepto bíblico es exactamente lo contrario de eso. Los pastores no somos gente exaltada, tenemos que ser gente humillada. No somos gente que está en altura, tenemos que estar lo más bajo posible. Tenemos que estar al lado de aquel que siendo el más grande se hizo el más pequeño, que siendo el Señor de todo se hizo siervo de todo y servir. Los pastores y los líderes en la iglesia son siervos. Estamos para exaltar a Cristo y servir a las ovejas, a nuestro prójimo, al ser humano. Así es que repito, ley del reino es mayor te hace ser menor. Primero tiene que hacerte el último, mejor tiene que hacerte el peor. El más grande es el más pequeño, el más importante es el menos importante. El Señor, el siervo, ganar, perder, estar delante, tiene que quedarte detrás, ser exaltado, tiene que ser humillado y estar en lo alto, tiene que quedarte totalmente debajo. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Yo quiero concluir esto con el versículo 37 de Marcos capítulo 9. Quiero entrar a la conclusión. En el versículo 37 dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo así? Oh, esto es muy sencillo, hermanos y amigos que nos escuchan. En el reino de los cielos hay un solo nombre que tiene gloria. Hay un solo nombre que está alto. Hay un solo nombre que es el primero. Hay un solo nombre que no es el mejor, es el único. Hay un solo nombre que está exaltado. Hay un solo nombre que es el mayor. Hay un solo nombre que es el mejor. Y ese nombre es Cristo. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, Él dijo, y si tú dices, ¿pero qué reino es este? Que los que tienen más potestad son los que tienen menos poder. Que los que están más altos son los que se quedan debajo. Que los que son más importantes son los que valen menos. Que los que están delante son los que se quedan detrás. Que los que están altos son los que se han quedado debajo. Que los que han sido enaltecidos son los que han sido humillados. Que los que son los primeros son los que son los últimos. Cristo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y es lo contrario de lo que se muestra en todo el sentido en este mundo. Y ahora Cristo dice, miren, si ustedes quieren realmente entender la verdad que yo acabo de decir, en el reino de los cielos, del cual yo soy el rey, hay una sola persona que ha de ser primada, amada, exaltada, alabada, engrandecida y enaltecida. Y ese es mi nombre. Y mi nombre es tan grande en el reino que ustedes cada vez que hagan algo a alguien pensando en mi nombre, pensando en honrarme a mí, no importa si le das un vaso de agua a un sediento o un bocado de pan a un hambriento, si lo haces pensando en mí, a mí lo hicisteis. Como también cuando tú desprecias a un pequeño, a alguien que parece no tener valor, a alguien que parece ser insignificante, me despreciaste a mí. Y es muy importante como Cristo concluye, porque después de esto, en el próximo sermón que vamos a ver, lo que vamos a ver es todas las formas en que nosotros nos convertimos en tropiezo de alguien para que pueda llegar a conocer al Rey y a este reino. Y cómo yo, cuando tengo el pecado de la idolatría, que quiero ser el primero, cómo yo me convierto en un obstáculo para
que otros conozcan el reino, para que otros vean el reino, cómo yo soy una piedra de escándalo, de tropiezo a los demás. Y Cristo va a señalar unas 5 o 7 causas de cómo yo hago tropezar a otros para que no alcancen a llegar a este reino, sobre todo por el pecado de la egolatría. Porque cada vez que yo busco ser el mayor, cada vez que yo busco enaltecerme, cada vez que yo busco ser el primero y cada vez que yo busco ser el mejor, yo voy a atropellar a otros para poderlo lograr. Cuando yo vivo por las leyes del reino, humildad y servicio, yo hago de cada ocasión una oportunidad para servir a los demás y ascender así. Cuando yo quiero ser el mayor en el reino, yo agarro cada oportunidad y aplasto a los demás para yo ascender. Pero en el reino de los cielos esto no es así. Y Cristo aquí pone una verdad central. ¿Cuál es la verdad principal aquí? Él está diciendo, yo soy el grande en el reino. Yo soy el centro del reino. Y ustedes pueden hacer todo lo que hagan, si lo hacen en mi nombre, si sirvan a este niño como si me sirvieran a mí, por causa de mi nombre, si sirven a su prójimo como si me estuvieran sirviendo a mí, pensando en mi gloria, pensando en mi reino, pensando en mi voluntad, pensando en mi honra, entonces ustedes serán grandes, porque esta es la forma de poder entrar en el reino del cielo. No solamente alcanzar, cuando vemos a los pasajes paralelos, Cristo dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No que no tendréis posiciones elevadas, no, ni siquiera entraréis, porque para nosotros poder conocer a este Rey humilde, manso, humilde de corazón que es Cristo, nosotros tenemos que humillarnos reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de Jesús, reconociendo que Cristo, solo Cristo, nada más Cristo, exclusivamente Cristo y únicamente Cristo merece exaltación y que esa muerte de cruz que Él padeció fue por su gran amor y su humildad, que se puso en un servicio entregando su vida por ti y por mí, amigo que me escucha. Que Jesucristo, siendo el Rey, Él fue tan sencillo, tan humilde de ver y real de corazón, que Él, poseyéndolo todo, no tenía donde su cabeza rescotar. Que Él, siendo un gran Rey donde todas las huestes angélicas le sirven, permitió que soldados débiles y pusilánimes soldados le escupieran y le golpearan, porque Él tomó la vía de la humildad para poderte salvar y para poderte perdonar. Porque Él mostró su amor y su grandeza, no cortando la mano a un soldado que intentaba golpearle, no haciendo que muriera de manera isofacta aquellos que le coronaron y los soldados que le traspasaron. No. Él exactamente mostró el servicio del amor, que es el mayor servicio y es lo que engrandece más a un ser humano. La humildad y el amor que nos lleva a servir a Dios y a cada prójimo como si lo estuviéramos haciendo a Dios mismo. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor y para la gloria del Señor y de corazón, porque a Cristo el Señor servís y de Él recibiremos la recompensa. Amigo, hermano, cuando nosotros hacemos cada cosa de la vida, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si cada acción que ejecuta en mi mano tiene la intención en mi corazón de exaltar el nombre de Cristo, de que Cristo sea creído, de que Cristo sea amado, de que Cristo sea reconocido, de que Él sea engrandecido, si cada vez que yo lo hago en el nombre de Cristo, y hacerlo en el nombre de Cristo no es citar el nombre Jesús o Cristo, es hacerlo con la intención expresa, única y pasional en el corazón de que Él sea visto, de que Él sea honrado, de que Él sea creído, de que los pecadores vuelvan a Él, de que Él reciba la gloria, de que Él reciba el honor. Nos evitará a nosotros lo que pasó Marcos en su capítulo 10, en su versículo 35, que es que 2 de sus discípulos vienen con su mamá y le dicen a Cristo, a pesar de esta enseñanza que Él ha dado, manda que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso sucedió. La enseñanza que estamos dando está en el capítulo 9. Un tiempito después, en el capítulo 10, en el versículo 35, sucede lo que yo le estoy narrando. Dice en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada estaban pidiendo a sus discípulos. Porque el deseo de nosotros de grandeza nos gobierna. La egolatría. Somos egoístas, somos egolátricos. Y aquí el Señor responde. Dice el Señor
Dice en el versículo 41, pero cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan por la petición que hicieron. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por ti. Por ti. Así es que su amor le llevó a ocupar tu lugar en la cruz, amigo que no escucha. Si en esta mañana tú quieres volverte a Cristo y venir a Él, yo te invito ahí donde estás a clamar a Él por el perdón de tus pecados. Y el único nombre dado del cielo bajo de los hombres en el cual podamos ser salvos te perdonará y te salvará. Y el único que puede redimirte de todos tus pecados te perdonará. En esta mañana yo te digo, hermano en Cristo, hagamos todo por Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Procuremos su gloria, procuremos que los hombres lo vean a Él, lo crean en Él, se conviertan a Él. Así es que en el reino de los cielos la grandeza se obtiene haciéndonos pequeños por amor a Él y por causa de Él. Que el Señor les bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro, el próximo domingo, si Cristo no ha venido antes. Dios les bendiga.